¿os parece? Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a empezar entonces con el prólogo a la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, escrito por el propio Kant. Y dice lo siguiente, y yo me voy a quedar un poquito ahí al principio. La razón, voy a pararme aquí. La razón humana tiene el destino singular en uno de sus campos de conocimiento, de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades. Voy a empezar con esto, comentando precisamente este párrafo. Fijaos que lo pone Kant y lo pone al principio de la crítica. O sea que es muy importante esto, porque yo creo que nos va a abrir la posibilidad de un debate. A ver, ¿qué quiere decir esto? Fijaos, la razón humana, o sea, nuestra razón, digamos que tiene el siguiente destino, dice Kant. O sea, el destino de verse acosada por cuestiones que por su naturaleza no tienen solución, pero que sin embargo son inevitables. Yo me conozco también otra traducción. O sea, por ejemplo, el pensar que todo tiene un origen o un final, o el pensar, las cuestiones metafísicas son en el fondo, el tema de Dios, el tema de la inmortalidad, el tema del origen, muchas cosas. O sea, a nosotros la propia estructura de nuestra razón hace que nos asalten estas cuestiones. Por ejemplo, la pregunta por Dios. Voy a poner ese ejemplo. Y sin embargo, esa pregunta no tiene ninguna respuesta posible desde el punto de vista racional, pero es inevitable que surja. Entonces, lo que está planteando Kant, que nos encontramos en una paradoja. Nuestra propia estructura de la razón, de la inteligencia, nos lleva a plantearnos cuestiones que no tienen respuesta. ¿Esto es? Y el asunto está que, en general, hay gente, mucha gente, que porque le surge la cuestión de Dios, le parece o tiene un poco el espejismo de que se está preguntando por algo que existe. Y sin embargo, es una petición de principio de nuestra propia razón, de nuestra propia estructura racional. Pero no por eso tiene solución. Esto es lo que yo quiero decir. A ver, nuestra inteligencia tiene una estructura, así como por ejemplo nuestro aparato óptico, nuestros ojos, todo el aparato, nuestros ojos y todo lo que ello implica, el nervio óptico y la relación con el cerebro, nosotros vemos de una determinada manera. Pero no es la única manera que unos ojos pueden ver. De hecho, hay otro tipo de ojos de otros animales. Se dice que las moscas ven como retícula. Eso da igual, porque el cerebro luego compone una visión a las cuales las moscas estarían acostumbradas, o otro tipo de visiones laterales que tienen otros animales, etc. O sea, la visión de nuestro ojo como aparato óptico es propia de nuestra especie. Del mismo modo, la estructura de nuestra inteligencia propia de nuestra especie nos lleva a plantearnos cuestiones que por su naturaleza nos sobrepasan. Y esto nos puede hacer caer en bastantes errores. Si queréis me detengo un minuto por si alguien quiere preguntar algo, por favor, porque esto es un tema muy... Quiero ver si he sido claro y no quiero abundar para no confundir. Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, que me ayude a concretar más. Un minutito. Si no puede ser, esperamos. O sea, no sé si entendemos, lo que hay que entender es esto, que nosotros nos planteamos cuestiones que no tienen solución y que estamos, vamos a llamarle, entre comillas, condenados a esto. Y esto nos va a inducir a errores y nos va a traer problemas. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Alguien quiere preguntar algo? Y Andrés y Gabriel. Adelante Andrés y luego Gabriel. Perfecto. Has dicho, por ejemplo, que la razón se puede preguntar o se pregunta normalmente la razón
de la existencia de Dios a la que no pueda responderse. Pero en cambio, la semana pasada hemos visto que Descartes, a través de la razón, sí que llegó a, por lo menos para él mismo, el llegar a la conclusión de la existencia de Dios. Luego, no es cierto que no se pueda llegar, depende. Hay quien llega, San Agustín también llegó a la conclusión de que Dios existía mediante racionamientos. Es decir, la razón, de alguna manera, en algunos, sí que llega a conclusiones que otros no llegan. Buena apreciación. A ver, justamente hablábamos de Descartes con el famoso argumento ontológico y que yo dije que el que lo iba a desmontar es precisamente Kant. Vamos a ver cómo. Pero, fijaos, voy a aclarar. La cuestión de Dios... Buenos días. Buenos días. Lo que dice Kant es que desde el punto de vista racional no tiene solución. Otra cosa es que no pueda aproximarse uno a Dios a través de otras vías, por ejemplo, la fe. Ahí no la toca, ¿eh? No tiene nada que ver. De hecho, él, lo que el agnosticismo que él va a fundamentar en la crítica de la razón pura, en la crítica de la razón práctica, va a postular la existencia de Dios. Ya lo veremos. Y yo creo que a partir de Kant y de los análisis que va a hacer Kant, tenemos a esos dos clases dedicadas a esto, veremos que no todo lo que nos surge como interrogante tiene respuesta. Y yo creo que uno de estos es la cuestión de Dios. Y precisamente la respuesta de Descartes es muy criticable y no se puede sostener. No se puede sostener como tal, porque, bueno, eso es mi opinión. Ya veremos cómo. Pero vamos a avanzar en esto. Perfecto. Bueno, hago esta pequeña aclaración. Gabriel tenía la palabra. Sí. Gabriel. El texto dice claramente que la razón no puede responder por sobrepasar todas sus facultades. Es una afirmación de Kant. Y la pregunta que hago, Eduardo, es si los desarrollos ya más recientes de los años 20, años 30 de Bertrand Russell, referentes a la matemática, a los fundamentos de la matemática, siguen, digamos, o se basan, más bien, en esta percepción de Kant. Bertrand Russell propone ejemplos tomados de la matemática, en los cuales la razón queda sobrepasada. Me gustaría que tú conocieras más. Bueno, fíjate, voy a volver a leer esto. Si la razón humana tiene igual destino en uno de sus campos de conocimiento, en el que estamos tratando, que es el de la metafísica, no, las matemáticas aquí no entran, precisamente son las cuestiones metafísicas que ya las iremos viendo, que es alma, mundo y Dios, yo me anticipo. En uno de sus campos de conocimiento dice que se ve acosada por cuestiones que no puede rechazar y que sin embargo sobrepasan sus posibilidades. No se está refiriendo a las matemáticas. Ya de hecho va a haber todo un capítulo de las matemáticas muy pronto en el primer parte de la crítica de la razón pura, que vamos a hacer alguna parada ahí. Está refiriendo a las cuestiones metafísicas. Esto es lo que yo... Bien, vamos a ir... ambas intervenciones son pertinentes porque van acotando el campo de lo que vamos a tratar. Muy bien. Seguimos entonces. Dice, la perplejidad en la que cae la razón no es debida a culpa suya alguna. Me despista un poco la traducción. Comienza con principios cuyo uso es inevitable en el curso de la experiencia, uso que se halla a la vez suficientemente justificado por esta misma experiencia. Con tales principios, la razón se eleva cada vez más, como existe en su propia naturaleza, llegando a condiciones progresivamente más remotas. Pero advirtiendo que de esta forma su tarea ha de quedar inacabada, ya que las cuestiones nunca se agotan, se ve obligado a recurrir a principios que sobrepasan todo posible uso empírico y que parecen, no obstante, tan libres de sospecha que la misma razón ordinaria se halla de acuerdo con ellos.
Es así como incurre en oscuridades y contradicciones. Y aunque puede deducir que éstas se deben necesariamente a errores ocultos en algún lugar, no es capaz de detectarlos, ya que los principios que utilizan no reconocen contrastación empírica alguna por sobrepasar los límites de toda experiencia. El campo de batalla de estas inacabables disputas se llama metafísica. O sea, él nos aclara que se está refiriendo a la metafísica, que son, vamos a llamar, enunciados gratuitos que nada tienen que ver con la experiencia, y para Kant solo estamos hablando de la filosofía, estamos hablando también en realidad de la ciencia, estamos en la crítica de la razón pura. Los enunciados que no se sostienen, no tienen una base empírica, no es que sean falsos, sino simplemente que hay que hacerlos a un lado y abstenernos, porque lo contrario sería ir más allá de lo que las posibilidades, los datos que nos permiten. Seguimos. No vamos a estar mucho en esto. Luego vamos a dar instrumentos para poder todavía profundizar más. Dice, hubo un tiempo, dice Kant, en que la metafísica recibía el nombre de reina de todas las ciencias. Y si se toma el deseo por la realidad, bien merecía este honroso título, dada la importancia prioritaria de su objeto. La moda actual, por el contrario, consiste en manifestar ante ella todo su desprecio. La matrona rechazada y abandonada se lamenta como écuba, modo máxima rerum, tot generis natisque potens, nutrao exul innocua. Una cuestión en latín. Entonces, está clarísimamente desde el principio poniendo en tela de juicio la metafísica. Yo creo que lo que tiene que dar claro, aunque luego podamos hilar más fino, es que Kant va a expulsar a la metafísica del campo de la ciencia, que es muy importante porque estaba totalmente infiltrada. El propio Descartes, que es un matemático, a poco que transita un poco con su método el camino, cae en una cuestión incomprensible para nosotros, para la época no, de precisamente, ni más ni menos, demostrar la existencia de Dios. Vamos a seguir. Dice, su dominio bajo la administración de los dogmáticos empezó siendo despótico. Los dogmáticos son los racionalistas. Descartes, Leibniz, Wolff, que fue maestro suyo, etc. Pero dado que la legislación llevaba todavía la huella de antiguas barbaries, tal dominio fue progresivamente degenerando a consecuencia de guerras intestinas, bueno, etcétera, etcétera, en una completa anarquía. Los escépticos, especie de nómadas que aborrecen todo asentamiento duradero, destruían de vez en cuando la unión social. Afortunadamente su número es reducido, etc. Lo que viene a decir es que lo que primaba en esa época era la metafísica. A esto lo vamos a dedicar. Ya, es lo único que voy a compartir por ahora y ahora vamos. Entonces, Kant nos advierte. Yo creo que esto es muy interesante porque cuando tratemos el tema del hombre como ser espiritual, que es el capítulo siguiente, no el otro, veremos que esto adquiere mucho sentido. Porque es como si tomáramos, digamos, intentar responder a las cuestiones metafísicas. Yo a veces lo he comparado como cuando nosotros vemos el arco iris, como si nos intentáramos aproximar a él. Primero, que nunca nos vamos a poder aproximar al arco iris. Y segundo, como si pudiéramos encontrar en ambas partes del arco aquellas vasijas de oro y demás que se dicen que hay. O sea, digamos, estas cuestiones que asaltan a la razón tienen la función de horizonte de nuestra razón. El horizonte, en realidad, es una línea imaginaria que nos permite... Nuestra vista proyecta el horizonte, no existe el horizonte. Nuestra vista proyecta el horizonte, nos permite estructurar nuestra visión arriba, abajo, izquierda, derecha, pero el horizonte como tal es una referencia, es una proyección de nuestra vista. De ese mismo modo, nuestra razón proyecta algunas cuestiones que a veces nos parece que tienen un fundamento real, ¿no? Y así no es. Otra cosa
para los creyentes que esto no elimina todas las posibilidades de aproximarse a Dios. Yo me he referido a la fe, y cuando hablemos del hombre como ser espiritual, que vamos a tener como referencia a Feuerbach, pues ya veréis que es muy interesante el horizonte, el camino que se va a abrir. Esto es un poco la cuestión. ¿Qué quiere decir? En la época de los dogmáticos, o sea, en la época de Descartes, que a pesar de que Descartes hace un esfuerzo para empezar de cero, de todas maneras parece ser que estas verdades o estas reglas de ese método y las verdades que Descartes instaura, parece ser que son inamovibles y definitivas. Por eso habla del imperio, que era un imperio despótico, el de los dogmáticos. Y de hecho, todas las críticas que Descartes recibe, que están en la correspondencia, yo os comentaba la semana pasada que dentro del contexto de la época no pudieron, las ideas, estas cuestiones de Descartes no pudieron ser rebatidas. Y sin embargo, habrá que esperar a Kant. Ya iremos viendo cómo actúa Kant. Bueno, esto es lo primero que quería comentar. Vamos a avanzar. No voy a compartir porque en el librito este que os recomendé leer tenéis bastantes cosas. Hay un cuadro que, bueno, que a lo mejor sí lo comparto, si no es ahora, la clase siguiente, un cuadro de que está, no tengo aquí la página, pero tú no tienes, Edwin, el libro de Fundamentos de Filosofía, ¿no? Sí, lo tengo. Hay un cuadro que a lo mejor tú lo puedes compartir, ¿verdad? Tú puedes compartir. Déjame ver. Bueno, tú me has ayudado a diseñarlo, con lo cual ya sabes cuál es. Bueno, mientras tanto voy a continuar. Antes que pases, a mí no me queda claro. A ver. ¿Por qué le dicen dogmáticos a Descartes si pone en duda todo? Claro. Para mí los dogmáticos los ubicaba en el medioevo. Vale, pero está hablando de un nuevo dogmatismo, el dogmatismo de la razón. Esto se ha hablado mucho, Cristina, se ha criticado mucho lo que es un poco el sujeto moderno. Ya hablaremos de esto. Hombre, Descartes establece una verdad indubitable que es el cogito ergo sum, pero de ahí poco más se puede avanzar. Entonces, por ejemplo, es absolutamente dogmática, no un dogma teológico como podía ocurrir en el medioevo, el decir que si yo pienso en Dios, Dios existe. Precisamente porque sería una contradicción in terminis decir que el ser perfecto, que tiene todas las perfecciones, y una de ellas es precisamente la existencia, pues no existe, es una contradicción. Es como decir que un triángulo no tiene 3 ángulos y 3 lados y cosas por el estilo. Entonces, la razón humana en general, ya que haces esta pregunta, ya no solo lo que dice Kant, hay una tendencia al dogmatismo, hay una tendencia a confundir lo que es la estructura de la propia razón con la realidad. Hay mucha gente, nos salimos completamente de lo que estamos viendo, pero no importa, es una aplicación. Mucha gente está tan convencida de sus ideas, no solo desde el punto de vista de la razón, sino también de la ética, de la moral, de la sociedad, de la política, que confunde sus convicciones con la verdad. Entonces la tendencia al dogmatismo es permanente en el ser humano. Y por más que se han hecho ha habido muchos, digamos, ha cedido mucho el terreno de los fundamentos, como cuando un edificio cada vez se va aposentando más y hasta pueden aparecer grietas, y que de todas maneras parece que es una tendencia del ser humano. Por eso me gusta tanto este inicio de la crítica de la razón pura, una tendencia inevitable casi al dogmatismo. Bueno, muy bien. Edwin, pero eso dentro de un ratito, por favor, si no es tan amable. Pero no es ese cuadro, es otro que tiene las flechitas y demás. Ok, lo busco. Diga, lo pone.
No sé si te respondo, Cristina. Estamos hablando del dogmatismo moderno, que es, digamos, lo que a veces se ha llamado la posmodernidad, los autores contemporáneos, sobre todo del final del siglo XX, han ido contra ese dogmatismo. El otro ya ha quedado absolutamente ya eclipsado, digamos, nadie duda de que pudo haber un dogmatismo en el medioevo. Sin embargo, en algunas cosas no tanto. Algunos pensadores del medioevo, como Santo Tomás o Guillermo de Ockham, no eran dogmáticos. Es interesante también tener en cuenta eso, sobre todo cuando actuaban en filosofía. Y como teólogos, bueno, la teología parte de dogmas, pero es que no es nuestro, no es lo que No es nosotros el campo. no es el campo que estamos tratando aquí. Aprovecho para saludar a María Oliva, que la acabo de ver. ¿Qué tal, María Oliva? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues esta es la cuestión. Bueno, pues entonces yo ya te doy entrada, Edwin. Cuando voy ahora, sí, unos datos básicos que necesitamos. Vamos a ver. Kant escribió muchas cosas. Bueno, primero, es un filósofo central en la Ilustración. Lo primero, es un filósofo central. Es representante de la filosofía de la Ilustración en su máxima expresión. Hay otros, por supuesto, por ejemplo, Rousseau, por poner un ejemplo. Ese, muy bien, pero ahora nos lo quitas, por favor. Cuando yo te lo comente, así puedo ver. Vale, gracias. Entonces, es el máximo representante de la Ilustración. Kant se nutre del racionalismo, a lo que él luego te va a llamar dogmático, a través de la filosofía imperante en Alemania en el siglo XVIII, que es precisamente el racionalismo de Leibniz y de su discípulo Wolff. Era la filosofía imperante en las escuelas, en las universidades, y de hecho se lo conoce con el nombre de escolástica alemana. Hay una escolástica medieval, siempre la escolástica es la filosofía de las escuelas. Entonces, la escuela alemana, la escolástica alemana, está representada por Leibniz, Wolff, y ahí se forma Descartes. En su juventud, o pasado, bueno, unos años después de su formación y de iniciar sus actividades, él tiene la oportunidad de leer a Hume, el empirista inglés que pone en tela de juicio muchas cuestiones del racionalismo. Y yo no he explicado porque no hay tiempo. Entonces, él nos dice textualmente una frase muy interesante. A mí, yo la tengo siempre presente. Dice, y la lectura de Hume me despertó del sueño dogmático. O sea, cayó en la cuenta de que estaba obnubilado por ese dogmatismo esa arquitectura tan sólida aparentemente del racionalismo, y pone en tela de juicio esa formación gracias a Hume. ¿Por qué me gusta esta frase? Porque muchas veces hay experiencias que tenemos o conocimientos que nos despiertan de golpe y nos sacan de nuestra zona de confort y nos hacen quedar a la intemperie de aquel dogmatismo que aparentemente nos cobijaba, ¿no? Es muy interesante las cosas que nos despiertan en nuestro sueño dogmático. Siempre podemos despertar, porque a veces tendemos a adormilarnos, siempre se puede. Muy bien. Kant, además, era un gran, bueno, la lectura, otro pensador que digamos, tuvo mucha influencia en él fue Rousseau. Se comenta, hay muchas, digamos, leyendas, casi leyendas urbanas sobre Kant, que por lo visto era un personaje muy curioso, y él tenía, cuando recibe las obras de Rousseau, se encierra y no sale de su casa o de su gabinete, donde fuera, hasta que no las termina. ¿Por qué viene esto? Porque Kant tenía una vida muy rutinaria, vivía en Königsberg y paseaba todos los días por los mismos lugares. Dicen, por contar algo simpático, que la gente sabía qué hora era cuando pasaba Kant por tal o cual sitio, porque siempre pasaba a la misma hora. Bueno, son leyendas, pero es interesante porque efectivamente la personalidad de este filósofo tiene mucho que ver con esto. Y la única vez que desapareció fue cuando se encerró a leer a Rousseau, que también le habrá servido mucho, sobre todo en cuestiones de ética y de política.
no olvidéis que Kant es uno de los padres en cuanto a las ideas de la actual Unión Europea. Y esto es un producto de la Ilustración, donde se pensaba que si lográbamos unirnos los países de Europa, que en el fondo teníamos mucho en común, íbamos a conculcar las guerras, ¿no? Qué oportuno. De hecho, tiene una obra muy recomendable que se llama La Paz Perpetua. Y la paz perpetua es precisamente lograr una mayor unión, solidaridad y hermandad entre los pueblos, en este caso de Europa. Otro pensador que influyó enormemente en Kant fue Isaac Newton. O sea, cuando Kant habla de física y la crítica de la razón pura en realidad está dedicada casi por entero a la física, está teniendo en cuenta la física newtoniana. Ya lo comentaremos en su momento, pero Newton refunda la física sobre la base, digamos, superando pero sin aniquilar lo que es la física aristotélica. Ya lo veremos. Cuando yo digo superando sin aniquilar, es porque la historia nunca se aniquila. Se supera pero se asume. Los momentos posteriores en la historia siempre tienen vestigios, y a veces vestigios muy importantes, de los anteriores. La historia no es hacer tabula rasa continuamente, sino que ir incorporando e incluso hilando más fino en las ideas. Yo siempre he dicho que no hay contradicción entre Platón y Aristóteles. Lo que hace Aristóteles es que hila más fino algunas cuestiones que planteaba Platón. Y de alguna manera también pasa lo mismo entre Kant y sus antecesores. Yo no veo contradicción. A veces dicen, no, los filósofos cada uno dice lo suyo, entonces se contradicen. No, no, es todo lo contrario. La filosofía tiene una línea muy interesante, evolutiva, compleja, por supuesto, pero donde lo que viene en un determinado momento tiene mucho que ver con lo anterior y lo conserva de alguna manera. Entonces, el racionalismo de Leibniz-Bohr, el empirismo de Hume, que lo despierta del sueño dogmático, la lectura de Rousseau y el conocimiento y la convicción que él tiene de la física newtoniana. Newton tiene una obra que se llama Reglas de razonamiento en filosofía, que así le llama, porque la física todavía se habla de filosofía cuando se habla de ciencia, donde hay muchas cuestiones que estarían al alcance de cualquiera, no tanto algunas otras cuestiones. Muy bien. Kant, por lo visto, nunca salió de Königsberg, vivió toda su vida ahí, era una persona, por lo visto, de un carácter muy afable y muy tranquilo, pero no tuvo familia, no tuvo descendencia, no se casó, este tipo de cosas. Tampoco fue un triunfador inmediato, él le costó mucho realmente. Las obras, digamos, estas que voy a comentar, Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, son obras de madurez de él. No la escribió como Descartes, que escribió el discurso del método con 20 y pocos años, en el campamento de la guerra, de los 30 años. Él los escribe a edades bastante más, no sé, a partir de los 50 o más, lo podemos cotejar eso. Se comenta que en una oportunidad, nuevamente la parte simpática de la podría estar horas hablando de esto, pero no quiero abusar. Parece que lo visita un extranjero, un inglés, y le dice, ¿de dónde es usted? Le dice, Kant, de tal sitio, me acuerdo. Entonces Kant dice, muy interesante su ciudad, y esa vista que hay del atardecer desde tal parte es estupenda, y empieza a hablar de la ciudad. Y dice, hace mucho que no he ido a este lugar, no he ido en mi vida, dice. O sea que esto lo quería, son anécdotas, pero calzan con la figura, encajan en la figura de Kant, ¿no? Como por la lectura le había entrado todo. Muy bien, obras. Voy a referir a una trilogía, aparte de otras, pero una trilogía que es la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Yo voy a hacer referencias a las dos primeras. La crítica de la razón práctica, la crítica de la razón pura es la crítica de la razón, de lo que nosotros hemos llamado razón científica.
La razón pura, bueno, y también la metafísica, porque ya veremos. La crítica de la razón práctica para Kant es la razón moral. Aquí trata acerca de la ética, aquí está presente la ética kantiana. Y la crítica del juicio es el juicio estético, o sea, el arte, el juicio relacionado con la belleza. Esta no tengo tiempo, aparte que también reconozco que en estética no tengo la misma formación que puedo tener en otras partes de la filosofía. Entonces, por otra parte, tiene otras obras como Fundamentación de la metafísica de las costumbres, una interesante obra también de ética o de moral, La paz perpetua, etcétera, etcétera. Escribió mucho. Tiene, por supuesto, toda la influencia en su visión política de lo que fue la Ilustración, porque él es un pensador de la Ilustración y, como he dicho, es uno de los artífices de lo que es la Unión Europea. Muchos de estos pensadores que no hemos hablado de ellos, como John Locke, algunos ingleses, el propio Hume, que era secretario de embajada, tenían cargos políticos y estaban en la política, porque una de las características de la Ilustración es la estrecha unión entre ética y política. Pasaba un poco como cuando la época de los griegos y en general, ¿no? Y entonces realmente había que construir una sociedad, cuyo lema está en esto de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, quisiera que consiguiera una paz perpetua. Lamentablemente, ese lema, esto se ha conculcado muchas veces, incluso la propia Revolución Francesa luego dio algunos resultados no deseados, ¿no? Bueno, eso puede quedar para otro momento. Yo me voy a referir sobre todo a la razón pura y a la razón práctica. Muy bien. En la crítica de la razón pura, al principio, bueno, no la voy a tratar toda, porque como esa no va a pasar como con el discurso del método, ¿eh? Porque leer esto tiene su... En fin, hay que hacer su esfuerzo. Aunque yo una vez tuve una alumna que se había leído enterita la crítica de la razón pura a raíz de mis clases y las leía en la cama por la noche. Y a mí nunca se me había ocurrido que alguien puede leer en la cama con una especie de estas capitas, me la imaginaba yo en la cama ahí, leyendo la crítica de la razón pura. No me lo imaginaba nunca. Ni tampoco una lectura de playa. Yo a veces digo que hay libros que se pueden leer en la playa. Por ejemplo, cuando hablaba de Marvin Harris, ¿no? De la antropología, de la introducción a la antropología, es una obra magnífica, se puede leer en la playa. Pero, desde luego, yo creo que la crítica de la razón pura no. Además, porque yo necesitaría siempre un lápiz y estar subrayado. Bueno, muy bien. En esta obra, Kant se pregunta lo siguiente. En los inicios, hay prólogo, introducción a la primera, a la segunda edición, no voy a entrar en esas minucias. Y dice, bueno, lo primero que dice Kant, dice que es menester. Por ahí hay un texto que está, no sé si está en esta introducción, no importa. Según él, someter al tribunal de la razón a la razón misma. Esto es palabras textuales. O sea, considera que a la razón todavía hay que ponerla a punto. Fijaos que ya lo había hecho, cosas que había hecho Descartes. Sin embargo, él considera que hay que ponerla a punto. Dice, vamos a someter al tribunal de la razón a la razón misma. O sea, vamos a ser autocríticos. Y se hace las siguientes preguntas. Debemos plantearnos lo siguiente, dice Kant. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo conocer? Primera pregunta. De verdad. Es decir, por eso, cuando inicia y dice, bueno, hay cuestiones que nos asaltan y que no tienen solución y tal. ¿Qué puedo conocer? O sea, ¿cuáles son en el fondo los límites del conocimiento humano? Me refiero al conocimiento racional. Segundo, ¿qué debo hacer? La cuestión moral. La cuestión de qué debo hacer en relación al bien. Ya lo veremos. Ahí está el imperativo categórico, etc. ¿Qué me cabe esperar? La tercera pregunta. O sea, el fin último de la vida del hombre. ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? En definitiva, dice Kant, ¿qué es el hombre? Claro, pues yo me respondo, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Respondo a esto, sabré quién es el ser humano.
Estas son las 4 preguntas que según él no están del todo resueltas. Y esto me lleva a mí decir que hoy en día, marzo del 2022, tampoco están del todo resueltas. Y al mismo tiempo yo agregar, menos mal, porque ya habríamos terminado ya habría terminado la historia de la humanidad. Y esto ocurre porque aunque resolvamos, esas soluciones duran una temporada, son vigentes, pero luego se vuelve a oscurecer. Menos mal, porque eso hace que el ser humano continuamente está repensando y replanteando, porque como cambian los contextos y cambian las situaciones, vuelven a surgir. Hablábamos un ratito al principio, un poquito con Andrés, éramos poquitos sobre el tema de la guerra. Y bueno, ¿qué me cabe esperar? ¿Qué cabe esperar de este ser humano, de esta humanidad? Sigue siendo vigente la pregunta, porque en todo caso es una pregunta práctica. Práctica en filosofía y sobre todo en filosofía kantiana, que decir moral o ética. Esto es práctico. Que lo tengamos en cuenta. Entonces, la pregunta por el sentido de la vida, la pregunta por el sentido de la existencia, que es el subtítulo de ese librito, Fundamento de Filosofía, la pregunta por el sentido, es siempre algo que atañe a la ética. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Tiene que ver con la construcción de nuestro propio camino en función con esta postura ética. Entonces, ¿qué puedo conocer? Bueno, parece que cada vez más cosas desde el punto de vista de la razón. Gabriel ha hecho un par de intervenciones, tanto en esta clase como en otra. Vale, perfecto. Bueno, muy bien, vamos avanzando. Pero la otra cuestión es, ¿qué debo hacer? Que no solo es una pregunta de una ética general o universal, que a mi modo de ver hoy en día se ha conseguido por consenso y está representada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha consensuado que hay cosas que son salvajadas, que no las podemos hacer. ¿Qué debo hacer? Bueno, ¿qué debo hacer? Puedo ser solidario con lo que está pasando en Ucrania. Debo apostar por la paz. Claro, apostar activamente por la paz. La paz no es decir, no me meto, me encierro, no, activamente. ¿De qué manera yo puedo aportar? Se puede aportar de muchas maneras. Incluso cuando hemos hablado con algunas personas en términos militares, bueno, pues hay algo que se llama retaguardia y hay muchas cosas que hacer ahí, desde fabricar ropa, distribuir alimentos, colocar gente. Bueno, es un tema muy importante. Siguen siendo vigentes. ¿A dónde vamos a parar? La pregunta que nos cabe esperar, ¿a dónde vamos a ir a parar? O sea, no es absolutamente imposible que una persona desquiciada apriete un botón y que aquí haya, si él directamente se disparan algunos proyectiles y algunas cuestiones atómicas, llega en nada, llega ya a España, Europa la borra del mapa, ¿no? Entonces, la pregunta es son cada vez más acuciantes. ¿Quién es el ser humano entonces? Yo a veces digo por ahí, este primate despistado, que un buen día, en un proceso evolutivo, empieza a plantearse cosas, empieza a inventar inmortalidades y dioses, y que tiene la veleidad de la eternidad, de que no va a morir nunca, porque cuando se muera habrá otra vida. ¿Quién es este ser humano, este primate despistado? Que a veces estaría se podría interpretar como un primate que algo le ha ocurrido en su cerebro y en su estructura. Ese primate que hace cosas que no hacen otros primates, ni otros mamíferos, ni otros animales. Por ejemplo, matar simplemente por posesión, por venganza, la violencia contra la mujer, estos crímenes vicarios que matan niños para que sufra la madre, el propio padre, y cosas de este tipo, ¿no? ¿Quién es este monstruo que es el ser humano? Cosas que no hacen los animales matan por defensa o para comer. Bueno, las preguntas son vigentes,
Yo diría que permanentemente habría que replantearnos qué puedo conocer, qué me cabe esperar, qué debo hacer, qué me cabe esperar. ¿Qué puedo conocer también? Mira, una versión de América Latina de este seminario tuvimos algún más y algún menos con algunos asistentes porque se saltaban a la torera. Luego yo tuve que ser un poco enérgico, una serie de pasos en los razonamientos, ¿eh? Y no, entonces si nosotros realmente no logramos, cuando investigamos desde el punto de vista de la razón, seguir las reglas del juego, del método científico, tal como está ahora, no hace 200 años, pues no solo no vamos a llegar a ninguna parte, sino que vamos a tergiversar mucho las cuestiones. Es muy importante saber en cada disciplina cuál es el método, qué puedo afirmar o no afirmar en cada disciplina. Concretamente nosotros vamos a hablar de dos, las matemáticas y la física, desde el punto de vista de la visión kantiana, y veréis que no proceden de la misma manera. Y también veréis por qué la metafísica no puede ser ciencia, porque no tiene los ingredientes del conocimiento científico. Bueno. Muy bien. Hay una cuestión muy técnica que no sé si la voy a nombrar de paso, por si aparece en algún momento. Según Kant, muy de paso, muy de paso. Si aparece, porque si en otro momento aparece, lo explico más. Según Kant, la razón científica, la razón, lo que trata de la crítica de la razón pura, ha funcionado siempre con dos tipos de juicios, con dos tipos de enunciados o proposiciones, los juicios analíticos y los juicios sintéticos. ¿Qué es un juicio analítico para Kant? Y no está desencaminado. Un juicio en donde el predicado se obtiene del análisis del sujeto. Por ejemplo, el hombre es un ser racional. Claro, porque ser racional o un animal racional, como decía Aristóteles, forma parte de la esencia del hombre. Del mero análisis del sujeto se obtiene el predicado. Estos juicios, según Kant, son verdaderos, pero porque en realidad son tautologías. Estoy diciendo lo mismo en el sujeto que en el predicado. Son verdaderos, pero no hacen avanzar el conocimiento, dice Kant. Digo, yo soy yo. Bueno, perfecto, sí es verdad, pero no puedo avanzar a partir de ahí. Los juicios analíticos. Estos juicios analíticos son los juicios en los que se ha basado la metafísica, entre otras disciplinas. También lo dejo ahí. Luego están los juicios sintéticos. Son juicios que, bueno, los juicios analíticos son a priori, dice Kant. O sea, no necesito recurrir. A priori es independientemente de la experiencia, de los conocimientos empíricos. Yo puedo decir que A es igual a A sin ningún tipo de experimento. Es el principio de identidad. Los juicios sintéticos son a posteriori. Es necesario recurrir a la experiencia. Ejemplo que pone Kant. El agua hierve a 100 grados. Bueno, ya sabéis que hierve a 100 grados. Hay una variable que tiene que ver con si es agua pura o no, si se está a nivel del mar o no, etc. Pero hierve a 100 grados. 100 grados no está contenido en agua. Es sintético. O sea, hace avanzar el conocimiento y depende de la experiencia. Para Kant, y son a posteriori. Para Kant, a lo mejor en algún momento podemos explicarlo, no le gusta mucho los juicios a posteriori o los enunciados a posteriori. Ya veremos por qué. Prefiere los a priori. Entonces dice Kant, pero nos falta un tipo de juicio. Dice que sea sintético, o sea, que haga avanzar el conocimiento y que al mismo tiempo sea a priori. Entonces él, entre comillas, se inventa los juicios sintéticos a priori. Y le digo que esto es hilar muy fino y meternos en camisa de 11 varas. Lo tengo que decir porque en algún momento puede aparecer. Y él da como ejemplo 7 más 5 igual a 12. O sea, 12 no está contenido en 7 más 5. En el concepto de la suma de 7 más 5 no está contenido 12, porque podría ser 11 más 1, 13 menos tal, no sé qué, la raíz cuadrada. O sea, no. O sea, para él un juicio sintético a priori
es el 7 más 5 igual a 12. Ahí lo dejo. El hombre es animal racional, analítico, el agua es de 100 grados sintético, 7 más 5 igual 12 sintético a priori. Ya hablaremos de esto. Si no nos hace falta, nos vamos a olvidar de esto porque no le va a quitar profundidad al desarrollo del tema. Muy bien. Ahora vamos a ir al cuadro que nos va a poner Edwin. Estaba utilizando poco, Edwin, estaba a tus servicios. Me complicaba yo la vida cuando los podías. Vamos a ver. Aquí hay un montón de cositas. ¿No se puede poner más grande? Bueno, no importa. Bueno, está bien. Ahí lo dejamos. Mirad. Casi estaba mejor. Bueno, ahí, ¿no? Ahí, perfecto. Vamos a ver. La crítica de la razón pura tiene 3 partes. La estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. ¿Lo veis aquí en el que? La estética, ahí falta la palabra trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Para Kant hay no 2 facultades, sino que hay 3. Sensibilidad, entendimiento y razón. ¿El puntero sirve, Edwin? ¿Se ve el puntero mío? ¿Qué? ¿Se ve el puntero? No, Eduardo, es que tú no lo puedes tocar. Vale, solo no yo. importa. Sí. La sensibilidad es una facultad, la siguiente es el entendimiento y la otra es la razón. Novedad que podemos ver en este cuadro, este desdoblamiento que se ha producido entre entendimiento y razón. Porque de toda la vida hablamos de razón y de sensibilidad o de sentido. Pues Kant hace esta distinción entre entendimiento y razón. Muy bien. Fijaos esa línea sinuosa que yo he puesto. Y hay unas flechitas ahí intermitentes. Y arriba dice exterior del sujeto. Vamos a decir que esta raya sinuosa divide, es un esquema, además es un esquema que he hecho yo, no me lo he sacado de ninguna parte, con todos los aciertos o los fallos que pueda tener. Vamos a llamar que está el exterior del sujeto, lo que nosotros llamamos realidad, que Kant le llama el mundo de la cosa en sí. Y lo he puesto así con guiones, porque sería das Ding in sich sein en alemán. Cosa en sí, en una sola palabra. La cosa en sí, lo que las cosas son en sí mismas, no tenemos ni idea, no las podemos conocer. Para Kant son incognoscibles. Esto me parece muy interesante, además de un principio que para mí es muy importante. Nosotros caemos en la ingenuidad de pensar que cuando nosotros conocemos las cosas, las estamos conociendo tal cual son. Nosotros no conocemos las cosas tal cual son. Nosotros lo que hacemos es identificar o construir significado. Bueno. Entonces, la cosa es incognoscible. La palabra cosa, he dicho muchas veces que es muy técnica. El res latino, la sustancia aristotélica, la cosa en alemán es das Ding, in sich sein, en su ser. Bueno, es incognoscible. Muy bien, pero esa cosa en sí emite, por decir así, unos estímulos, da unos datos que capta la sensibilidad. Entonces sería las rayas sinuosas, esa línea sinuosa, sería como las paredes de la sensibilidad, lo que entra en contacto con las cosas. Nosotros entramos en contacto con las cosas, con aquello que las cosas, hay información confusa que las cosas nos envían a través de los sentidos. En eso está de acuerdo con Aristóteles, está de acuerdo con Santo Tomás de Aquino, está de acuerdo con los empiristas. Nuestro conocimiento empieza por los sentidos. Y esto, para mí, todavía yo no lo he... Vamos, para mí es básico, ¿no? Pero claro, Kant dice, va a ver cuál es el alcance de este conocimiento de los sentidos. Aquí va a ser
va a avanzar mucho, ¿eh? Por eso hay que llamar al tribunal de la razón a la razón misma. Ya veremos cómo se llama la filosofía, por qué se llama criticismo kantiano, ¿eh? Porque precisamente parte de una crítica a la razón. Bueno. Entonces, el primer capítulo es la estética, donde va a explicarnos cómo se construyen los fenómenos. ¿Veis que está al final? Hay una flecha más gordita. Ahí, ¿cómo se construyen los fenómenos? De la siguiente manera. Cada facultad tiene como unos elementos a priori, o sea, que forman parte de la propia estructura de nuestra facultad. Para Kant son el espacio y el tiempo. O sea, el espacio y el tiempo, hay toda una discusión de la época sobre el espacio y el tiempo, no es algo, digamos, que podamos conocer en sí. Más bien estamos hablando de manera que tiene la razón y el conocimiento humano de espaciar y temporalizar. De alguna manera podría decir de colocarlo en el eje de coordenadas cartesiano de espacio y tiempo. Pero el espacio y el tiempo es una estructura a priori, aquí se llama formas a priori, de la sensibilidad. Otras inteligencias podrían tener otras maneras de espaciar y de temporalizar. Esta es la nuestra. Muy bien. Espacio y tiempo más datum, lo pone en latín. Es interesante cuando Kant y en general los filósofos alemanes utilizan palabras de raíz germánica o de raíz latina. Quieren decir algo, en algún momento daré un ejemplo. Entonces, datum, dato, esos datos, ¿de dónde salen? Pues de la sensibilidad. Aquello que ha entrado, se ha filtrado a la sensibilidad a través de ese mundo, de esa realidad incognoscible que es el mundo de la cosa en sí. Yo ese dato, yo lo proceso. Fijaos que la flecha esta va para abajo, esas dos flechas curvas, van como a agarrar espacio y tiempo, estructura los datos y el resultado es el fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? Voy a decir varias cosas, luego podemos hablar mucho. El fenómeno es el punto terminal o final de ese proceso del conocimiento sensible. El fenómeno está, en general, tanto el fenómeno como el objeto, está formado por materia y forma. La materia del fenómeno es el datum y la forma es el espacio y el tiempo. El resultado es el fenómeno. Como veis, los fenómenos ya los construye el sujeto. Para Kant, conocer es construir, es interpretar. Es importante tener en cuenta esto, cómo conocer es interpretar, y aquí podríamos hablar muchísimo. Nosotros siempre estamos interpretando, o bien estamos interpretando significados, o estamos construyendo significados, pero la esencia de las cosas, como pretendía Aristóteles o Platón, no. Ese sería un pensamiento, como yo le llamo, un realismo ingenuo. Pensar que nuestra inteligencia puede penetrar en la esencia de las cosas. O sea, nuestros significados no están formados por la esencia de las cosas, que sería como un carnet de identidad que las cosas traen de serie, ¿no? Sino que está formado de significados que damos nosotros. Por eso yo digo muchas veces que la verdad es intersubjetiva. La construimos entre todos. Muy bien. Estamos estudiando la mecánica, luego podemos volver atrás. El fenómeno pasa al entendimiento, algo parecido como cuando en Aristóteles, cuando lo vimos en algún otro curso, la doctrina de la abstracción aristotélica, cómo formamos las ideas, ¿no? Pasa al entendimiento como materia del entendimiento, y siempre es materia y forma. Y las categorías, que son 4 grupos, por eso he puesto esos números romanos, le dan forma al fenómeno y se obtiene lo que se llama el objeto, que Kant también lo dice en latín, objectum. Aunque también hay una expresión alemana que depende, algunas veces dice Objektum, otra dice Gegenstand
que quiere decir objeto en alemán, pero él no lo dice indistintamente, sino que hay un motivo para usar una u otra expresión. Fijaos que yo he puesto que las flechas van para arriba. Espacio y tiempo van a, como esto es caótico, los datos son como cuando yo entro a un cuarto oscuro, cuando éramos niños que jugábamos al cuarto oscuro y empezábamos a tocar, a tocar para identificar lo que era. Espacio y tiempo van a darle forma al dato y obtenemos el fenómeno. Pero el fenómeno se va, la palabra que se utiliza, perdonadme, yo siempre me gusta huir de los tecnicismos, se llama subsumir. Se subsume, o sea, se integra, vamos a ver, en las categorías. Que son 4 grupos que están en otro esquema que había puesto Edwin, ya lo vemos. Es algo así como existencia, no existencia, movimiento, reposo, o sea, una serie de categorías o elementos que nos van a permitir obtener el objeto. Ese objeto, en realidad, es el objeto de ciencia. El fenómeno es la materia del objeto de la ciencia, pero no es el objeto directo. Hay que procesar los fenómenos. Y hay 2 tipos de ciencia, ya lo veremos, son la matemática y la física. Este objeto, esta construcción de este objeto, estoy siguiendo la línea es el objeto de la física. El de las matemáticas tendría que modificar brevemente el cuadro, que ya lo haremos. ¿De acuerdo? Y está la razón, amigos. Fijaos que está separada, he puesto una raya doble ahí. La parte de la crítica de la razón pura, que trata acerca de la razón, se llama dialéctica trascendental. Tengo que explicar luego qué quiere decir la palabra trascendental en Kant. Y esto tiene unos elementos a priori, forman parte de la estructura, la sensibilidad de espacio y tiempo, el entendimiento de las categorías y la dialéctica, las ideas de la razón pura. Esas ideas son alma, mundo y Dios. Esto no sé quién es, nada. Esto no ponemos nada, dice que cancelar, dice una petición de conexión. Vale. Entonces, esto es lo que decía al principio. Tiene la razón humana este singular destino, el de verse asaltada por cuestiones de índole tal, que por su naturaleza son inevitables, sin embargo no tienen respuesta. Pues alma, mundo y Dios forman parte de la estructura de la razón. Por eso a veces caemos en el espejismo de que existe el alma, existe el mundo y existe Dios, y que por lo tanto nos podemos interrogar por él, por ellos. Pero están ahí, son como una especie de formas a priori virtuales, como alguna vez, me acuerdo, tuve yo una cosa que decía el tirogloso. Dice, bueno, eso es una glándula virtual que ya no lo usamos, porque me enteré que yo tenía una glándula que se llamaba el tirogloso. De acuerdo. Es algo que está ahí, es un vestigio. Es un vestigio. Pero el proceso de conocimiento racional se cierra justamente o termina en la construcción del objeto de ciencia, que en este caso es el de la física. ¿Y qué pasa con la razón? Bueno, que están ahí, pero hay un problema. Si nosotros lo utilizamos como objeto de una supuesta ciencia, que es la metafísica, alma, mundo y Dios, nos vamos a equivocar, vamos a pegar un patinazo enorme. ¿Por qué? Porque para Kant, para que haya ciencia, tiene que tener ese objeto algo que procede de la sensibilidad. Entonces, este objeto de la física, ¿qué procede de la sensibilidad? El fenómeno. Entonces, ese objeto es válido. ¿Y qué pasa con las matemáticas? Fijaos, para Kant, el objeto de las matemáticas es simplemente lo que pasa al entendimiento, es el espacio y el tiempo. Señálamelos así en un círculo, el espacio y tiempo, y yo lo estoy haciendo con el dedo y no me estáis viendo. Ese espacio y tiempo va a pasar al entendimiento, muy bien, y se va a construir, pero no va a pasar por algún tipo de las categorías, pero no por todas, y se va a construir el objeto de las matemáticas. Y para Kant, las matemáticas tienen algo que procede de la sensibilidad, de esta facultad, que es el espacio y el tiempo. El tiempo, la aritmética, el espacio, la geometría. Sin embargo, la metafísica no tiene nada que procede de la sensibilidad, por lo tanto, no es, digamos,
no se puede considerar ciencia. Hago un pequeño alto y si queréis preguntar algo, porque es mucho lo que he dado, está muy, muy abigarrado y en función de este esquema lo podemos dejar de todas maneras. Si alguien quiere preguntar alguna cosa. Entonces, sí. Más me gustaría saber exactamente qué es la metafísica. ¿El estudio de Dios o el estudio acerca de Dios o el estudio que engloba cosas relativas a Dios? ¿Qué es la metafísica? Bueno, para Kant te lo voy a decir, ¿eh? Vale. Para Kant es precisamente una supuesta ciencia que tiene como objeto el alma, inmortalidad del alma, el mundo, orden del mundo y Dios. Lo que pasa es que ese orden del mundo depende de Dios, efectivamente. Son las tres ideas metafísicas. Alma, mundo y Dios. Las conviertes en un objeto de una ciencia, aquello que la ciencia estudia, ¿verdad? Entonces conviertes a la metafísica, a estos tres ideas de la razón pura, también a veces le llama ideales, Kant, otra palabra que la traducen como ideales, a mí no me gusta tanto, que serían los objetos de la metafísica. De ahí por eso a veces hago bromas, ya lo he hecho la semana pasada, pero es inevitable. Yo cuando veo en un plan de estudio de filosofía que hay una asignatura que se llama metafísica, o metafísica 1, metafísica 2, ya empiezo un poco a desconfiar, no me gusta. Porque Leibniz precisamente acuñó otro término que me gusta más, que es el de ontología, que se corresponde a la filosofía primera de Aristóteles, prima filosofía, que ya decía, estudia el ser en cuanto ser, el ente en cuanto ente, sin que eso tenga por qué ser Dios. Eso es el asunto, ¿no? Y siempre que entro en este tema hago la broma de Gabilondo, de que era profesor de metafísica. Sí, por eso me ha venido a la memoria, que era profesor de metafísica. Entonces, ¿este señor qué estudiaba? Pues explicaba, ¿quién es Carmen la que está preguntando, no? No, María Luisa. Esa. Ah, Marisa. Ah, ¿qué estudiaba? ¿Qué explicaba? Bueno, este señor en realidad lo que hacía explicaba una historia de la metafísica, las distintas posturas dentro de la historia de la metafísica, y supongo que también entraría en Kant y todo esto. Pero el título no me gustaba. Supongo que Gabilondo no es que admitiera la metafísica, es donde había conseguido el trabajo, le habían dado esto y ya está, el hueco que había encontrado en la universidad. Pero básicamente haría una historia de la metafísica. Ahora, hay algunas facultades de filosofía, sobre todo en las universidades católicas, las universidades pontificias, que consideran que la metafísica es completamente legítima y que se puede estudiar racionalmente a Dios o la inmortalidad del alma y el orden del mundo. El mundo, ¿a qué se refiere el orden del mundo? Porque yo siempre he dicho que el orden del mundo lo ponemos nosotros. Bueno, habría que, mundo, realidad, naturaleza, ahí habría que hacer también. Entonces, lo ponemos nosotros, no tiene un orden propio, aunque está la cuestión de la magnífica e impresionante estructura de todos los seres, tanto vivos como minerales y como otro tipo de seres. Es increíble, ¿no? Cómo se ha ido la evolución. Entonces, eso nos podría llevar a quien quiera, o por fe o porque tengo un pensamiento fantasioso, a que hay un supremo arquitecto de ese orden. Pero desde el punto de vista racional nos tenemos que quedar ahí. Ya veremos que Kant es un tipo inteligente y no va a negar la existencia de Dios. Solo que va a decir que el tema de Dios no se puede tratar desde el punto de vista científico, que no ha lugar. Entonces, por eso se habla de que la postura que tiene Kant ante a Dios es una postura agnóstica, ¿verdad? O sea, ni afirmo ni niego. Bueno, es una postura muy sensata, ¿no? Yo no puedo demostrar la existencia de Dios, pero tampoco puedo demostrar la no existencia. ¿Por qué? Porque es un campo que no ha lugar, no somos competentes desde el punto de vista de la razón científica en este tema. Y de hecho luego va a postular la existencia de Dios en la crítica de la razón práctica. Entonces muchas veces se dice, Kant, que niega la metafísica desde el punto de vista de la razón pura, va a fundar una nueva metafísica. Ahí está. ¿Dónde? En la crítica de la razón práctica. Y funda una nueva metafísica, pero práctica. O sea, no una basada en
en la razón moral, ¿no? Es muy interesante. No voy a anticipar, pero Kant era creyente, ¿eh? Kant era creyente, practicante además. O sea que... Andrés desea intervenir. ¿Perdón? ¿Quién? Andrés. Sí, vamos. Bueno, María Oliva, Sí, bueno, no, y solo quería primero... Deja de compartir, por favor, Gabriela, así veo... yo. Gracias, Ok, muy bien. bueno, primero María Oliva y posterior Andrés. Gracias, Edwin. Solo quería primero devolver el saludo a Eduardo, que antes me falló la máquina y lo está haciendo otra vez. Y por otro lado, y Edwin y a todos los demás compañeros. Y en honor de la verdad, quería decir que Ángel Gabilondo, su tesis doctoral fue sobre ontología y su programa en la Universidad Autónoma era ontología. Y la pregunta es, Eduardo, ¿quién has dicho que sustituyó la ontología, la metafísica por ontología? Perdona, que no te, No, se me el que acuña ¿El término? parece que es Leibniz. Leibniz, muchas gracias. Sí. Muy bien, así Muy me bien. gusta que hayas puesto en su sitio a Gabilondo. Ha Muchas sido gracias. compañero tuyo, de alguna manera. Le he conocido mucho, sí. Lo has conocido mucho. Es un buen tipo, sí. No, yo bromeo muchas veces. No tan Sí, soso, sí, ya lo sé, pero bueno, como sabía cuál era su tesis. Muy bien. Muy bien, adelante Andrés. Sí, mira, volviendo a la parte cuando fue la introducción del tema, se habla, digamos, Kant habla de que a la razón le van llegando sucesivas preguntas, en que llega un momento en que se ve obligada, y leo otra literalmente, se ve obligada a recurrir a principios que sobrepasan todo posible uso empírico y que parecen, no obstante, tan libres de sospecha que la misma razón ordinaria se halla de acuerdo con ellas. ¿Quiere decir esto significa que estamos ya hablando de fe? No. Entonces, ¿cómo si no es fe la misma razón se halla de acuerdo con ellas cuando no puede llegar a conocer? A ver, mira, si nos retrotraemos un poco a Descartes, vemos que una de las causas del error son los prejuicios. Si entendemos un prejuicio, algo que lo tenemos tan asimilado y tan hecho carne en nosotros, que nos puede, sin darnos cuenta, obnubilar. Fíjate, hay una tendencia muy generalizada a considerar que todo tiene un origen. O sea, es como si nos resistiéramos. Los griegos no pensaban en esto. Los griegos no pensaban ni el alfa ni el omega. Esto es judeo-cristiano. Entonces, lógicamente, la naturaleza está simplemente y no les causaba ninguna zozobra. Luego tenían otro tipo de mitos y otro tipo de cuestiones. Sin embargo, en nuestro mundo posterior, cuando se produce la simbiosis de cristianismo y filosofía, tenemos una tendencia a, casi hemos incorporado a nuestra inteligencia la cuestión del antes y del después, del principio y del fin, el famoso alfa y omega. Entonces, como tenemos una tendencia a que todo tiene que haber surgido de alguna parte, ahí nomás dejamos la cosa preparadita para que ese principio se pueda aplicar a la cuestión de Dios, por poner un ejemplo. Cuando no es así, ¿no? Entonces hay una serie de principios que eran sutiles. Por ejemplo, en la crítica que hace Newton de Aristóteles, hace una crítica muy importante a la doctrina de la causalidad aristotélica, basándose ya en los empiristas tipo Hume. Se descubre, Newton descubre como una especie de vicio o de patinazo de nuestra razón, en donde interpretamos, eso ya lo había hecho Hume en realidad, la crítica a la noción de causalidad ya la hace Hume y ya ejerce influencia en Hume, en Newton, de que hemos por costumbre interpretado que cuando nosotros vemos un antecedente y un consecuente, siempre vemos cuando hay este antecedente, hay este consecuente, interpretarlo como esto es la causa y lo otro es el efecto. Por ejemplo, siempre que hay humo y fuego, decíamos.
Entonces, creemos, oye, mira, hay un incendio, nos atropellamos. El otro elemento que nos induce al error, como pasaba de lo que nos decía Descartes, cuando a lo mejor no, simplemente son unas fiestas populares y hay una especie de máquina que produce humo por lo que sea, ¿no? Las famosas cortinas de humo y estas cosas. O sea que este sería quizás un burdo ejemplo, pero es un ejemplo. Tenemos tendencia, ya estamos tan acostumbrados a que, ¿cuál es la causa? Por ejemplo, cuando nosotros buscamos la causa en las enfermedades, ¿no?, de la medicina, haciendo un triple salto mortal, y parece que es como muy fácil, ¿no? Bueno, este médico no sabe nada porque está tratando los síntomas, pero la causa, lo que ha pasado con el virus famoso ¿no? Que todavía estamos muy en pañales respecto a cuál es el origen. En fin, entonces esos son los principios que parece que son inamovibles y que son de sentido común, cuando tampoco lo son. Sería mi respuestita, más que respuesta. Y después otra pregunta, ¿qué sentido le da Kant a titularlo la crítica cuando crítica siempre tiene un carácter negativo, incluso la crítica constructiva, porque lo que pretende eliminar es la base que se tiene sobre esa cuestión? Bueno, en alemán no tiene esa connotación. A veces aquí hay otro elemento en nuestra lengua española. Hay quienes dicen que la lengua española no es apta para la filosofía, en el siguiente sentido, que es tan ampulosa y es tan rica en sinónimos y en giros, en montones de cosas, que sería más bien una lengua de la literatura, de la poesía. Y dicen también esas mismas personas que no en vano nosotros tenemos una cantidad de poetas y literatos y no tenemos tantos filósofos. El alemán es muy preciso, no tiene esa connotación crítica. Por ejemplo, el concepto de objeto en alemán se dice Objekt, lo acabo de decir, pero se dice más Gegenstand. Gegen es contra, gegen. Stand está, como un estante, algo que está. Es lo contrario, lo que está opuesto, pero no tiene una interpretación belicista. Gegenstand no es algo que signifique lucha o guerra, es simplemente opuesto. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos Gegenstand. Estamos enfrente uno del otro. Pero fíjate cómo incluso la palabra española enfrentado ya tiene un matiz particular. Hay toda una traducción del tema de la lucha de clases de Marx que se ha interpretado como una lucha armada y sangrienta y no, es simplemente Gegenstand, la contraposición dialéctica entre clases sociales. O sea, que la traducción ya tiene aparejado unas significaciones que se apartan del original. En ese sentido, la crítica la obra se llama Kritik, se usa la palabra crítica, que viene del latín, de reinen Vernunft, de la razón pura. Tengo que decir que está la razón pura y la razón práctica. La razón práctica en parte es la razón científica, pero más que nada se está refiriendo a la dialéctica. Yo dije que iba a aclarar la palabra trascendental. Bueno, Kant tiene una particularidad. Si tuvierais paciencia, como aquella alumna mía que leía Kant en la cama y os leyerais la crítica de la razón pura, si lo hacéis, me avisáis y os invito a comer al mejor restaurante. Si sois capaces, y luego voy a interrogar, no, si me la he leído para chupar, no, de verdad. Bueno, Kant define, pero eso sí lo podéis advertir en las primeras páginas, define todos los términos que usa, porque es consciente de la ambigüedad del lenguaje filosófico, porque como estamos usando términos que tienen un significado en el lenguaje ordinario, los quiere definir. Faltará tiempo para llegar a Wittgenstein, que pone todo en fórmulas lógicas para evitar cualquier tipo de dispersión semántica. Y entonces dice, entiendo por objeto tal cosa, entiendo por espacio, entiendo por tiempo. Es increíble. O sea, no se le escapa nada y nos está diciendo, vamos a usarlo en este sentido. Por eso muchas veces yo en filosofía os propongo, cuando estamos estudiando entre todos, pongámonos de acuerdo. Hablábamos de ética y moral, Rafa. Bueno, vale, de acuerdo. Podemos buscar connotaciones, maneras de entender, pero vamos a tener que poner de acuerdo, ponerle un nombre, o no le pongamos ética o moral, le ponemos cualquier cosa
para poder entendernos. Tenemos que redefinir los términos. Trascendental, porque fijaos, se llama estética trascendental, analítica trascendental, dialéctica trascendental. ¿Por qué estética? Por cierto, aquí no habla del arte, ¿eh? Viene de eistesis, griego, que quiere decir sentidos. La estética se refiere al conocimiento de los sentidos. Claro, el arte tiene mucho que ver, ¿eh? Porque el arte entra por los sentidos, entonces hay una disciplina filosófica que se llama estética filosófica, y hay otras estéticas también. Entonces, estética trascendental, analítica, porque precisamente una de las características del entendimiento, que él lo separa de la razón, es el hacer el análisis, la segunda regla del método cartesiano, ¿eh? Cuando algo es confuso, bien, tengo que separarlo en sus partes simples para entenderlo mejor. Segunda regla del método. ¿Qué quiere decir trascendental? Que en alemán se dice exactamente igual. Trascendental exactamente igual. Quiere decir que hace posible. Que hace posible. Algo que posibilita algo. Por ejemplo, hay una expresión que utiliza mucho Kant, seguramente lo veremos cuando hagamos el análisis de alma, mundo y Dios, que es el yo trascendental. No el yo como en sí, como alma, como sujeto, sino un yo que hace posible el conocimiento. Un yo que no tiene ninguna entidad como tal. Hume hablaba de que si nosotros miramos el famoso pienso luego soy, el cogito ergo sum de Descartes, decía Descartes, ¿qué soy yo? Algo que piensa, una sustancia pensante. Hume se subía por las paredes. No, yo si miro a mí mismo, lo único que voy a ver es un haz de percepciones. O sea, ¿qué voy a ver en mí? Pues lo que he percibido. Y algo que es como si hiciera un atado con las percepciones, que las unifica. Eso es el yo. Pero es un yo que tiene una función puramente unificadora de percepciones. Es lo que Kant llama yo trascendental. O sea, una estructura de nuestra razón que hace posible el conocimiento, porque si no, no hubiera pero sin pretensión metafísica. ¿Qué sería esto? ¿Qué es ese yo? No es alma, no es inmortal, no tiene ninguna connotación metafísica, tiene una pura connotación lógica. Eso quiere decir trascendental. Por eso lo dice continuamente y habría que decirlo. Estética trascendental, analítica trascendental, dialéctica trascendental. La dialéctica trascendental, que se refiere a las ideas de la razón pura, dice Kant, ahí no se construye ningún tipo de objeto. Más, no podemos caer en el error de hacer de estas tres ideas objeto de ciencia. Sin embargo, tienen un papel. Fijaos, tienen un papel trascendental. ¿Cuál es? O sea, posibilitante. Bueno, son como unos carriles en los cuales se orienta nuestros conocimientos, aunque luego no lleguen a buen fin. Algo tiene que ver con el mundo, algo tiene que ver con el alma y algo tiene que ver con Dios. Son como tres ámbitos del conocimiento que ahí están, ¿no? Las cuestiones metafísicas, o sea, la cuestión metafísica fundamental es la pregunta por Dios, a mi modo de ver. Pero también la pregunta por el sentido tiene que ver, sobre todo cuando interviene la inmortalidad y otra vida y demás, es ese otro ámbito, el ámbito del alma, y el mundo no es la naturaleza, estamos hablando del mundo como estructura de sentido. En fin. Voy a terminar lo de hoy porque nos falta, y para si queréis participar en algo todavía. Kant dice en la crítica son práctica, fijaos qué interesante, lo voy a dejar así, planteado. Dice, bueno, dice, yo creo, dice él, por ahí lo dice, a ver si lo pillo el texto y lo pongo, que tiene que haber algún lugar, esto me lo sé de memoria, tiene que haber algún lugar allí en este mundo donde el ser y el deber ser se unifiquen. ¿Qué quiere decir ser y el deber? O sea, lo que soy y lo que yo quiero ser sea uno. Nosotros tenemos anhelos, deseamos cosas morales, básicamente, ¿no? Entonces, tendrá que haber algún lugar donde esos anhelos y esas tendencias se unifiquen. Porque de lo contrario, la vida no tendría sentido. Agrego yo, sería una tomadura de pelo. Pero es como si tendiéramos hacia algo que nunca se va a realizar. Dice, por lo tanto, yo voy a postular
la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y el orden del mundo, porque sin estos tres elementos, estas tres cuestiones, estos tres principios, mi vida no tendría ningún sentido. Fijaos que dice, voy a postular, no dice que demuestro, lo pongo, me lo saco de la manga. ¿Por qué acepta? Porque para aceptar a Dios o no, para Kant, desde el punto de vista práctico, ahí interviene la voluntad, la libertad, no la razón. Yo no tengo que dar ningún tipo tengo que dar ningún tipo de fundamento. Oye, niños, por favor, come esta sardina. A mí no me gustan las sardinas, están buenísimas, mira el pescado azul. Papá, no me gustan las sardinas, punto. No tiene discusión, porque es una decisión de la voluntad. Entonces, acepto a Dios, ni siquiera desde el punto de vista de la fe, aunque eso le servirá seguramente a Kant, que era un hombre creyente, para asumir la existencia de Dios. No, yo acepto a Dios porque la vida sin Dios para mí no tiene sentido. Y si no hubiera un lugar allende este mundo donde el ser y el deber ser se unificaron, esto es una tomadura, pero es absurdo. Por lo tanto, postulo la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y el orden del mundo. De aquí va a salir una filosofía que es conocida como el idealismo alemán, toda una rama, Fichte, Schelling, Hegel, en donde en vez de basar toda la construcción en la razón, lo va a basar en la voluntad, en la libertad, en la capacidad de decidir. Luego hay tergiversaciones o desvíos de estas cuestiones, por ejemplo, en unos discípulos de Hegel, que se lo conoce como la derecha hegeliana, que habrían dado lugar al nazismo, que es voluntad de poder, fundamentalmente. Cuestiones muy interesantes que luego va a analizar el propio Nietzsche. Bueno, pues eso es un poco lo que nos viene. Si queréis en la próxima, intento buscar otro texto, ya mandarlo. Y no vamos a terminar acá, por supuesto que no, pero va a quedar planteado. Alguien está hablando, no sé si habla conmigo o con otra, Carmen, lo noto que habla. Bueno, no me despido sin decir algo. Bueno, me callo. Le comentaba a los compañeros al principio que ayer tuvimos una transmisión en directo sobre el tema del amor que recomiendo vivamente. Curiosamente eran 4 ponentes mujeres, no fue una pera coincidencia, era el Día de la Mujer, una argentina, una mexicana y 2 españolas. Yo os lo recomiendo. Es en realidad el anticipo de un evento que va a haber el sábado. Están colocados, voy a colocarlo a través de YouTube en directo. Ahí Edwin es el equipo técnico. Si queréis verlo el sábado, va a ser a las 8. No, a las 6. A las 6, perdón, y tendrán que dirigirse al canal de YouTube de Eduardo y ahí aparecerá el directo. Sí, pero de todas maneras va a haber un enlace para ir directamente. Digo esto porque, aunque no es una tarea, forma parte de este seminario, pero sí forma parte de actividades que yo hago. Y le comentaba a Gabriel al principio que, bueno, quién sabe si en algún momento no podemos hacer una transmisión en directo. Lo digo porque había algunas personas que no estaban, por ejemplo, no estaba María Oliva, y bueno, yo creo que las mujeres que van a hablar ahí son muy solventes. Yo procuraré estar callado, porque ante tan estupendas participantes, mejor yo me callo. Ya está bien. Bueno, pues abro el turno de preguntar lo que queráis, hacer libremente digamos, aplicarte estas cuestiones a lo que se os ocurra, que también esto es filosofía, ¿no? No necesariamente tiene que ser sobre Kant, que a veces es más complicado entrar en una minucia de Kant, ¿no? Pero sí la reflexión que os mueve, no sé, lo que queráis. Tenemos unos minutos. Muy bien. ¿Quién desea tomar la palabra? Bueno. Pues, por el momento... Porque Kant nos ha dejado anonadados. Espero no haber sido yo que os sea... María Oliva dice que sí. Bueno, adelante. Sí, Kant siempre anonada, pero es fantástico y ha sido una lección magnífica. Yo
lamento que no le dediques todo el tiempo que se merece cuando tú dices, esto no lo vamos a saltar, esto no lo vamos a saltar, que son ventanitas tan interesantes, ¿no? Pero lo entiendo, porque tienes que meter un programa, pero la verdad es que es fascinante. Yo te he oído ya varias veces dedicarle tiempo a Kant y cada vez me gusta más, cada vez me gusta más. No me comprometo a volver a leer la crítica de la razón pura porque lo hice una vez, era muy joven y pude, pero yo eso no lo vuelvo a repetir, ¿eh? Espero que de todas formas comamos juntos, ¿eh? Muy bien. Bueno, María Oliva, muchas gracias. Siempre decimos, no sé cuánto dura esto, cuánto dura la vida, no tengo ni idea, ni me preocupa excesivamente, pero siempre será posible que en algún momento los persistentes en estas lides, por ejemplo, como Marisa, entre otras cosas, pues, y tú también, pero Marisa, que es histórica en esto, digamos, bueno, pues este curso, en estas sesiones, vamos a leer una obra nada más o dos y vamos a desmenuzarla y vamos a hacer un ejercicio filosófico que con vosotros sí lo puedo hacer porque sois personas formadas y serias y con experiencia de vida. Y vamos a aplicar, porque hay una filosofía aplicada, hay una exponente del grupo de este evento que vamos a hacer el viernes, que se llama Silvia Artigues, que es de Denia, Alicante, que tiene unos diálogos filosóficos periódicos entre gente en directo, presenciales, en Denia, y la filosofía se puede aplicar. Pero para aplicar la filosofía primero hay que pasar un poco por el filtro de la disciplina filosófica, de que la filosofía, aunque lo parezca, no permite hablar de todo de cualquier manera, pero sí que hay cosas que nos pueden llamar la atención y sobre todo porque la filosofía, como nos decía Silvia Artigues ayer, ayuda a vivir mejor. Yo entré en la filosofía porque buscaba algo en mi vida que me permitiera, no sé, me apoyara en lo que yo quería hacer. Y yo contesté en ese momento que menos mal que se me ocurrió desde muy jovencito entrar en este mundo de la filosofía, porque me ha ayudado a solventar todas las encrucijadas, todas las cosas que le pasan a una persona de una cierta edad, de todo. Y no soy el único, estoy seguro. En la vida te trae cosas muy buenas, pero también te trae momentos muy difíciles. Entonces también comentaba, claro, para vosotros no es un secreto, porque me conocéis, pero a otra gente que no me conocía, que llevo más de 50 años. Bueno, casi 60 años llevo. Yo empecé a estudiar hace 59 años, empecé a estudiar filosofía, son años. Ya sé que no se me nota, ya lo sé. Estoy bromeando. Pero sí, son muchos años. Y la filosofía siempre, como dice María Oliva, se descubre algo nuevo. Mira, simplemente mis clases, y tú me vas a entender, porque tú también tienes experiencia enorme en esto, lo que yo digo, lo que he dicho hoy, mira tú, ¿de dónde he llegado? Porque uno avanza en el conocimiento y a través del diálogo, para compartir. Si uno tuviera ante quién hablar, una de las cosas más importantes de esta universidad popular es precisamente ese espacio de diálogo donde uno confronta y pone a disposición de los demás y se expone en cuanto a las ideas y a las acciones. Esto es muy importante. Y esto es la filosofía también. Así que ya seguiremos. Una cosa, Eduardo, ¿podrías mandar algún texto relativo precisamente a lo que te has dedicado hoy sobre la analítica, las categorías y la construcción del objeto científico? ¿En según qué disciplina? ¿Podrías? Tendría que mirar, mira, a lo mejor, voy a revisarlo primero yo. ¿Tú tienes el libro de Fundamentos de Filosofía? Sí, sí. Bueno, que está también muy parecido en Filosofía de la no respuesta. Eso es. Entonces, sí. seguramente si tú te lees eso, ahí vas a encontrar dos cosas. Primero, una explicación que yo intento que sea didáctica, sin trivializar, y segundo, una referencia a los textos.
pero además me mandas un mensajito, si no te quedas satisfecha, yo busco en la crítica de la pura, porque es enorme, extracto. Eso. Una cosa que hay que ver, por ejemplo, que no he dicho, ¿tienes la tabla de las categorías por ahí, Edwin, antes que nos vayamos? Sí, un momento. ¿La compartes? Esto yo me quedé, dice 1, 2, 3, 4 y me quedé ahí. Sí, sí, Ahí. sí. Eso ya lo voy a mandar. Eso está en el librito. Sí. Un segundo. A ver, aquí está. Está por aquí, aquí. Ahí está, ¿ves? Mira, las categorías tienen mucho que ver con las aristotélicas también, ¿eh? Tienen mucho que ver. Las categorías son las de cantidad, unidad, pluralidad, totalidad. O sea, hay que encuadrarlo en esta categoría. Entonces, si algo es uno, es múltiple, es el todo. Cualidad, realidad, negación, limitación. O sea, ¿qué referencia hay? Lo vamos a encuadrar en un tipo de realidad al menos. O negarle esa realidad o dentro de un espacio delimitado. De relación, subsistencia, causalidad, comunidad. Bueno, y luego de modalidad, posibilidad, imposibilidad, existencia, no existencia, necesidad, contingencia. Este tipo de categorías forman parte de nuestra inteligencia para Kant. Son una priori de la razón, vamos a llamarle del entendimiento. Y eso nos permite procesar esa información, lo que los fenómenos nos brindan para construir los objetos. Entonces, bueno, podemos entrar también un poquito en eso. Es que yo creo que podemos, quítalo ya, si por favor, Edwin. Así, yo creo que nos puede quedar así como colofón. Nosotros cuando conocemos interpretamos. Conocer es interpretar. Siempre conocer es procesar unos datos con una forma. Esas formas las tenemos. Por ejemplo, lo que llaman el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, yo no voy a entender cosas, mira como las pedagogas y las psicólogas lo hacen inmediatamente. A ver, yo no voy a entender cosas si no tengo unos elementos previos que me permitan entenderlas. Y ahí viene el desarrollo de nuestra inteligencia. El desarrollo de la inteligencia tiene que ver con la adquisición de categorías y de elementos estructuradores que nos van a permitir procesar mejor la información. Y una de las características de este trabajo que estamos haciendo es que estamos intentando nivelar esos elementos a priori, porque no todos proceden de la misma formación. Yo ponía como ejemplo, si yo veo yo me voy a ver las Meninas de Velázquez, que a veces me pareció una cosa, no entiendo, la Menina de Velázquez, ¿por qué la infanta que mira allí es tan genial? Soy un burro, ¿eh? Claro, me faltan elementos, me faltan conocimientos previos para el arte. Hay algunos artistas, algunos pintores que los tengo y en otros no. Entonces yo no me entero. Entonces, lo que no tenemos elementos previos es terrible, ¿no? Y esto forma parte de nuestra estructura, de nuestra inteligencia, de la inteligencia. Fijaos, yo me acuerdo cuando era joven, decía, no, porque decían tonterías, ¿no? Que el lóbulo del frontal, no, estoy hablando muy joven, no funciona, estamos muy poco, pero el hombre del futuro, como le va a funcionar todo el cerebro, su inteligencia la va a ampliar. No, nosotros no ampliamos, no es que la inteligencia nuestra, la manera de ampliar la inteligencia es la adquisición de categorías, o sea, de conocimientos previos. Porque cuando nosotros conocemos, lo sabe muy bien la gente que se ha dedicado a esto, y por supuesto nuestra pedagoga mendocina, que lo que nosotros tenemos que enseñar a los alumnos no son cosas hechas, sino que les tenemos que enseñar conocimientos que son operativos, que son dinámicos y se convierten en herramientas de nuevos conocimientos, ¿verdad? Y esto es un trabajo infinito, y por eso cada vez que entramos con un autor, pues sacamos cosas nuevas, porque cada vez, parece que se ha dicho muchas veces, ¿no? La amiga Marisa siempre es tan amable y cariñosa conmigo, dice, no, yo he venido, defiende que se puede venir a mis clases. Yo no sé si lo haría, ¿no? En lugar de ir a las clases de un individuo durante tanto tiempo, porque nunca, siempre hay algo diferente y siempre se enfoca el tema desde una perspectiva distinta. Porque también es un recurso didáctico. Cuando a veces yo hago una explicación y 3 de aquí la entienden a la primera, pues tienen pero otros que no.
Entonces digo, bueno, voy a ensayar de nuevo, voy a entrar por otro lado, que de repente a lo mejor Marisa se da cuenta, "Ay, nunca lo había entrado por ahí, Eduardo". Y ya, ¿eh? Porque se trata de hacer comprensible, de poner a disposición del interlocutor, en este caso, si los interlocutores o los alumnos o los estudiantes o lo que sea, estas cuestiones. Y tiene que ver mucho con el oficio. Cuando yo siempre le digo le decía a los estudiantes, no es que tú seas torpe, es que el torpe yo no he sabido explicarme. Es que no entiendo, si tú no tienes la culpa. Yo tengo que tener la habilidad para ser comprensible y aproximar al estudiante o al alumno, al interlocutor, lo que yo estoy explicando. No siempre se puede, ¿eh? No siempre se puede, ¿verdad, Cristina? No siempre se puede, pero es mi responsabilidad. Y para eso me he metido en esto, porque si no, haría otra. Pero más grave que no poder, como profesor, es no querer aceptar esto. No sé si se me puede entender esto. A ver. Ayer, hace horas, mucho menos horas de diferencia que las que tienen ustedes, de precisamente discutir esto en una clase, de que los conocimientos se aceptan como verdades absolutas, suponte teorías. Ayer teníamos una discusión con mis docentes sobre si es necesario enseñar la cursiva y el otro lado de la discusión estaba en que no, que los chicos aprenden, se alfabetizan mejor con la letra imprenta. Y entonces, y quienes estaban de un lado no podían ni siquiera cruzar unos metros la vereda para entender que en ambas posturas hay razones válidas. Es la aceptación sin discusión de lo que se dijo y porque se ha aprendido así. La escuela enseña así. Yo tengo que aprender tal como me lo dice el profesor y repetirlo tal como me lo dice el profesor. No se da lugar, y los profesores no damos lugar a que se nos discuta, que se nos ponga en duda, que se plantee un argumento y se inicie un proceso dialéctico. No lo hacemos. Esto es lo que nos está pasando, por lo menos a nosotros acá. Me circunscribo a la provincia hoy. Esto nos está pasando. Las cosas son así y no son de otra manera y no hay opción para que el alumno discuta. Entonces, lo único que se consigue es que repita lo que el profesor está diciendo. Claro, eso es el dogmatismo. En otra perspectiva, ese es el dogmatismo. Eso es precisamente el ahogar un pensamiento crítico, que es nuestra función, ¿no? En fin, esta tarea a los que nos dedicamos, vosotros y yo, es precisamente a difundir la filosofía, a desarrollarla, porque estamos convencidos, vamos, yo estoy convencido, yo sé que vosotros también, de que el ciudadano será más libre, un ciudadano que haya desarrollado ese pensamiento crítico, con ese tipo de ciudadanos nuestra sociedad será mejor. Y realmente, aunque sea de mucho esfuerzo y de mucha dedicación, es la única manera de conseguir un mundo mejor. No hay atajos para esto. Y es muy importante en estas sociedades democráticas, las que tenemos, imperfectas, pero son las que tenemos, que podamos fomentar ese pensamiento crítico, que es la única salida, ¿no? ¿De qué me cabe? A ver, yo digo, ¿por qué es más grave? Porque entonces la única culpabilidad está en el alumno. El alumno no aprende porque es el alumno el que no entiende. Y no esta reflexión que vos hacías, que las dificultades de aprendizaje no son solo atribuibles al alumno. Claro. Y lamentablemente esto lo tenemos en el discurso, pero cuando llegamos al aula y estamos en el aula y evaluamos y certificamos y acreditamos, estamos en esta situación. El alumno es el responsable. Entonces,
O los alumnos son vagos o no tienen interés o no les importa, pero nunca nos hacemos una reflexión al interior y decimos lo que yo estoy haciendo realmente hace posible que el alumno aprenda. Y eso que no tocamos, ya lo tocaremos, el tema de la motivación. Nosotros aburrimos a veces. Y por otra parte, el tema de la evaluación. Realmente los instrumentos de evaluación que utilizamos con los estudiantes, también diseñados, realmente averiguan si se han cumplido los objetivos que hemos trazado en una programación. En fin, habría un mundo, y es muy importante esto. Justamente el único que no tiene culpa o responsabilidad es sobre todo cuando es joven, muy joven el estudiante, porque no tiene los recursos, no tiene los elementos previos. Muchas veces fracasa un estudiante porque no sabe, no tiene consignas claras de cómo tiene que prepararse para esa prueba, para ese examen. No somos capaces de darle esa información, ni nosotros mismos, ¿no? Somos capaces de diseñar pruebas. En fin, es un tema de inspección educativa. Muchas veces los buenos inspectores de educación, cuando hay un problema y alguien reclama, dice, a ver, vamos al departamento de historia o el de filosofía, programación. Ah, y usted ha preguntado esto y no está contemplado en tal. Por eso, pues es una reflexión interesante, ¿no? Porque... Marisa, desea intervenir. Adelante, Marisa. Sí, yo quería preguntaros a vosotros como profesores, ¿en realidad tenéis una libertad para enseñar referente a que cuando, por ejemplo, la discusión no se puede admitir cuando ya tiene una idea el alumno y sabe por dónde va y pueda decir, anda, ¿y por qué esto es así y no es asado? O eso. Y entonces enseguida te responde un profesor, mira, no podemos entrar en las discusiones porque tenemos que dar un programa y si no, no lo vamos a dar. Pregunto yo, no es esa. Entonces eso le quita esa extensión de programa o al dar ese programa el profesor, no le quita un poco de libertad para enseñar verdaderamente al alumno lo que es, para motivarlo efectivamente. Yo pregunto si es esto. Bueno, yo puedo... perdón. No, disculpa. Dale, María Oliva, luego Cristina. Yo quería decirte que yo he tenido el privilegio de tener toda la libertad del mundo para explicar durante todos los años y además están las tutorías y las tutorías tanto online como las presenciales han permitido tener todo tipo de discusión. En ese aspecto no he tenido ninguna restricción. Yo te contesto lo mismo, muy semejante. Y yo siempre les he dicho, yo me he centrado, a pesar de que he estado en el nivel superior dando clase y he tenido muchos años de gestión directiva y de gestión de supervisión, pero yo siempre he contestado a los docentes, cuando cierro la puerta del aula, la dueña soy yo. Y nadie me puede estar controlando todas las horas que yo estoy en mi salón de clase para saber si realmente lo que doy es estrictamente lo que los descriptores de un programa me ponen o en realidad a lo mejor lo doy, pero lo que nadie me puede imponer es el cómo lo doy. Ya. Planteo, por un ejemplo súper burdo, a un niño de escuela primaria, nosotros tenemos 7 años, a un niño de escuela primaria, yo le puedo dar 20 cuentas de sumar y restar y estoy dando el algoritmo de la suma y de la resta, o le puedo enseñar cuándo tengo que sumar y cuándo tengo que restar. Y son dos cosas, para mí, y Eduardo me dirá si estoy en lo cierto o no, para mí son dos cosas muy importantes, muy diferentes y muy importantes. En el primero lo único que logro es hacer un mecanismo. En el segundo le permito precisamente
hacer esto de analizar los datos que tengo y saber cómo los voy a trabajar. Y ahí está estoy construyendo un pensamiento. Creo yo, por lo menos esto es lo que yo entiendo. Me Eduardo. parece que están a punto de cortarnos, Eduardo, porque la Bien. conexión... ¿No crees, Edwin? Porque son -5 y aparece... No, ¿no? no, no, no. ¿No? No, Pues Sí. yo estoy teniendo dificultades con la estabilidad de la conexión. No sé si es... no, pero no, No, todavía ¿no? no. Vamos a cortar en 5 minutos. Voy a responder. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho las amigas. Yo no he tenido ningún problema. Bueno, en España se lleva bastante a fondo el principio de la libertad de cátedra. Y yo estoy seguro que, así como María Oliva no se ha sentido presionada, yo tampoco en la UNED, para nada. Como dice Cristina, una vez que uno cierra la puerta del aula, es dueño y señor. Y realmente a veces esto es más una excusa de ciertas docentes con falta de imaginación o timoratos o miedosos, en donde que es real. Menos mal que por lo menos en España, que yo he desarrollado gran parte de mi actividad docente, eso no ocurre. Es verdad que en una época en Argentina, porque ayer me hicieron unas preguntas en ese grupo, si yo decía lo que pensaba que lo decía, no pasó otra cosa que tuve que abandonar el país. Exacto. Porque tipos que piensan, personas que piensan, y no es solo que piensen por cuenta propia, sino que posibiliten e insten a los demás a pensar, son elementos súper peligrosos. Yo me tuve que venir.